Continuar con la jornada, con la última ponencia. Antes que nada, a ver si me dejan. Antes que nada me gustaría comentaros que en la carpeta de documentación que os hemos entregado habéis visto que el lunes que viene, día 17, en este mismo escenario vamos a organizar una jornada sobre financiación de infraestructuras en modelo alianza público-privada, tanto a nivel nacional como internacional, con la colaboración de KPMG y del Banco Bilbao Vizcaya. Si estáis interesados en participar, apuntaros pronto porque estamos ya casi llegando al límite de aforo en esta jornada. Por otro lado, se me ha olvidado al principio de la jornada, quería disculpar a nuestro presidente, Pedro Canalejo, que estaba anunciado que iba a estar aquí con nosotros presentando este evento, pero como en la actualidad está ejerciendo sus funciones como presidente en funciones de Tecniberia, hoy ha surgido una reunión en el Ministerio de Fomento a la que no podía faltar y ha sido imposible estar aquí con nosotros, como había sido su voluntad. Y ya sin más dilación vamos a entrar en el apartado de los aspectos jurídicos relacionados con la contratación de obra pública en México, con Jorge Moreno Loza, que es socio director del despacho de abogados GDP, Abogados y Consultores de México, que ya estuvo con nosotros en la anterior jornada que organizamos también sobre el mercado mexicano. Esta vez va a focalizar un poquito más en lo que es la nueva legislación de alianzas público-privadas y al final de su intervención estableceremos un pequeño coloquio con Jorge, con Federico y con Luis Ampudia, que me acompaña a mi izquierda, que es de la oficina de ProMéxico y trabaja con Jimena, que se ha tenido que marchar en breve. Así que, sin más dilación, Jorge, yo te cedo la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias, buenos días. En la parte que me toca es el panorama general sobre el marco jurídico aplicable a la obra pública en México. Lo que vamos a tratar de hacer es, no los voy a cansar con términos demasiado legales, lo prometo. Voy a hacer simplemente una explicación de en qué se basa la obra pública en México hoy día, cuál es su marco jurídico, cuáles son las opciones que se tienen en obra pública, los procesos generales que se llevan, algunos recursos, algunos requisitos, y cerraremos con el tema de asociaciones público-privadas, la nueva ley y los marcos generales que la norman. Quisiera yo empezar presentando a la firma que represento. Nosotros nos presentamos como la primera firma mexicana-española con oficinas en ambos países propios, con infraestructura propia. Tenemos ya algunos años dando servicios y nuestra intención básicamente es la externalización y la internacionalización de empresas en México y en España como primer objetivo, ayudándole a los empresarios a hacer lo que tienen que hacer, que son negocios, y nosotros externalizando todos los procesos administrativos, jurídico, fiscales y de negocio que van inmersos e inherentes a la empresa. Hemos tratado de hacer modelos en donde la empresa llegue al país ya con un modelo claro, con una estrategia jurídica, fiscal, contable específica, con un modelo de negocio sustentable, dándoles una estructura legal desde un principio y cumpliendo con todos los requerimientos que las empresas necesitan para operar en los países específicos y dependiendo de los modelos y de lo que se dedique la empresa, a darles las soluciones que fortalezcan su plan de negocios. Eso es lo que hacemos. Básicamente nos dividimos en dos áreas, en el tema de abogados que da toda esta parte que decíamos, toda esta explicación y todo este soporte jurídico, legal, contable para el tema de implantación, externalización de servicios, y la parte de consultoría, ¿no?, que fortalece el tema de apoyo hacia la empresa. Tratamos de ser integrales en el proceso y en el desarrollo de nuestros servicios con los clientes, y nuestra intención principal es darles todas las herramientas, la explicación específica de los mercados y sobre todo ayudarles en los temas regulatorios, operativos y jurídicos inmersos en sus propias operaciones. Entonces, bueno, después de este pequeño comercial, empecemos en el tema que nos ocupa. ¿Qué es básicamente lo que se da hoy día en la obra pública en México y cuáles son sus características? La obra pública en México está básicamente regulada por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados. La obra pública es una obligación para el gobierno,
Es decir, la obra pública tiene como objetivo el cumplir con ciertas necesidades específicas de crecimiento de servicios y en general de infraestructura del país, y es por ello que es un acto administrativo. Es un acto administrativo basado en diversas especificaciones y regulaciones, y como todo acto administrativo tiene que estar normado debidamente y está regulado básicamente en 3 procesos. El acto de obra pública en México, como bien decía Federico, está básicamente, el primero es la licitación, que ha sido la licitación pública, que es el vehículo principal utilizado para el tema de proyectos específicos administrativos que se dan en materia federal y local. Sin embargo, la ley de obra pública que comentábamos tiene otros 2 procesos, que son la invitación a por lo menos 3 y el tema de asignación directa. Empecemos un poco por el tema de licitación pública, siendo como primera instancia el modelo, hasta antes de la asociación público-privada, el modelo básico por el cual se asignaban estos proyectos de obra específica. Hoy día hay una herramienta que la mayoría de ustedes ya conoce, que es Compranet, en donde el gobierno o la entidad contratante publica las bases de esta licitación. Volvemos un poquito al concepto que platicábamos al principio, esta licitación tiene que estar normada, este acto de autoridad tiene que darse de manera equitativa, tiene que hacerse, regresamos dos atrás, es ahí, gracias. Ahí tiene que hacerse bajo bases de equidad y equilibrio. Todo acto de autoridad debe estar justificado, todo acto de autoridad debe tener bases sólidas, y los procesos de licitación deben de estar determinados de manera correcta para establecer las bases en las que se selecciona el contratante, y estableciendo los beneficios que esa licitación o ese proceso público lleva a la infraestructura del país en general y a la población en específico. Como decíamos, ahora sí a la que sigue, ahí básicamente en la Ley de Obras Públicas, como decíamos, se establece como proceso inicial el tema de licitación pública. Hay excepciones claras y concretas, son bastantes, no quisiera yo aburrirlos con todos los preceptos, pero hay bases de conveniencia, hay zonas como hay partes de seguridad nacional, hay obras específicas que requieren y que, si son justificadas y determinadas de manera adecuada, se pueden hacer mediante invitación únicamente a 3 personas o mediante asignación directa, que ahorita entraremos al tema de asignación directa muy rápido y muy concreto. Pero la licitación, como decíamos, la licitación pública es el primer proceso base para poder otorgar la obra pública en México. Esto se tiene que hacer de manera equitativa, no debe de haber ningún elemento que se dé a criterio de la autoridad convocante y que deje afuera a alguno de las personas interesadas. Se hacen regularmente hoy día en Compranet, que es la base de datos que contiene la mayoría de las licitaciones públicas en México. Estas licitaciones, hay 2 formas de subir en Compranet, básicamente, y lo explico muy rápido. El tema de la licitación uno es cuando ya se sube la convocatoria específica, y otra es cuando este proyecto es de suma importancia o por el monto es demasiado grande. Hay publicaciones previas que establecen de manera adecuada cuáles son las bases normativas sobre las cuales se va a dar la concesión o se va a iniciar este proceso de adjudicación. Después de que cuando hay una publicación previa, se dan un número de días en los que se revisan por los solicitantes o las personas que quieren participar en esos procesos para que emitan comentarios. En base a esos comentarios específicos ya se sacan las bases de la licitación. Las bases de la licitación tienen que ser otra vez claras, se establece quién es la autoridad convocante, cuál es el proyecto específico, cuáles son los alcances, los requerimientos, el tipo de licitación. Ahorita entraremos, nos quedamos en ese slide, pero ahorita entraremos en el tema de cuándo es una licitación nacional, una licitación internacional cerrada o simple y una licitación internacional abierta. Pero todos esos detalles tienen que ponerse de manera clara en Compranet, en las bases de la licitación. Se tiene que establecer
los alcances, los materiales, si son específicos de infraestructura, el detalle de los mismos. Hay licitaciones en las que se deben de explicar también, o que se tiene que tener un porcentaje específico de material o producto mexicano para efecto de proteger también el mercado nacional, que en algunos casos se puede dar o en otros no, dependiendo del tipo de licitación de la que estamos hablando. Se establecen las formas de pago, las garantías aplicables, la forma de adjudicación y el proceso. Así es como se ponen las bases, se establecen los tiempos para presentar propuestas. Antes de que hubieran estas herramientas tecnológicas, bueno, las bases, se presentaban las bases, había una junta de aclaraciones generalmente, y después había una presentación de posturas, y después había un fallo sobre todas las posturas y se determinaba ganador. Hoy día es el mismo proceso, pero lo hacemos la mayoría en electrónico vía Compranet. Se establecen, de hecho ahí se establece no solo el proceso completo, sino el fallo mismo de la licitación. Explico muy rápido el proceso de apertura. Se presentan en los tiempos las posturas, se analizan las posturas, se califican de legales las que sí cumplan con todos los requerimientos. Después de calificar de legales, se dejan a un lado las que no hayan cumplido, y después se hace hay licitaciones que manejan porcentajes o puntos. Hay licitaciones simplemente que se asignan por considerarse que la propuesta ganadora cumple con todos los elementos de la licitación requerida. Antes había un tema de precios que era fundamental para el tema de la adjudicación. Hoy día se han tomado también temas de calidad y de especificaciones, de cumplimiento de especificaciones técnicas para el tema de la asignación. Y después de que se hace todo este elemento, se hace el fallo específico donde se asigna el proyecto. Digo, estos procesos son comunes en la mayor parte del mundo, pero lo explico para que se vean la parte de cosas que somos iguales y algunas diferencias que son importantes conocer. Después de que se establece el fallo, ya se ponen obligaciones de firma de contrato, de entrega de garantías, que ahorita veremos un poco más, y me regreso al anterior. Me gustaría explicar un poco el tema el tipo de licitaciones nacionales, internacionales, lo que llamamos simples o cerradas, o internacionales abiertas. Las nacionales son aquellas que por concepto o por requerimiento específico los participantes tienen que ser empresas o personas constituidas en el país. Esto no quiere decir, y es un punto importante que pudiéramos ampliar si es de su interés, esto no quiere decir que pudieran participar empresas extranjeras apoyadas con empresas basadas en México. Es muy importante en la licitación pública la experiencia de las personas interesadas en participar. Hay temas, como bien platicaban al principio, hay temas como son la energía eólica o el tema ferroviario, donde obviamente la experiencia de las empresas nacionales no es tan amplia como la internacional, y donde el hecho de que una licitación no salga como nacional no implica que no pudieran participar bajo ciertos modelos o criterios empresas internacionales apoyando con su experiencia a empresas basadas en el país. La internacional cerrada es aquella que se realiza para empresas nacionales e internacionales que tengan convenio con México y que tengan un catálogo de compras parecido al mexicano. Y la internacional abierta es donde pueden participar todas las empresas físicas o morales de todos los países, sin necesitar que haya tratado o no. Esto depende mucho también de ciertos requisitos, ¿no? De la materia, de que no haya expertise en México o en los países donde se tiene convenio, o simplemente porque en ciertos mercados está más desarrollado independientemente de que se tenga convenio o no con México. Esto es muy importante porque, como veremos, el tema de la experiencia, de la capacidad técnica, son temas que hoy día se evalúan y se tienen que evaluar de manera específica por las autoridades para poder ser asignados los proyectos. Hay casos que no siempre las licitaciones son adjudicadas, se pueden declarar desiertas, cuando los participantes no cumplen con las medidas necesarias para participar en las mismas. Y los procesos iniciarían de la misma manera en una licitación posterior. Ahorita vamos a ver una excepción en el tema de invitación a por lo menos 3, donde cuando no se cumple con ciertos parámetros por los asistentes y los montos los permiten y la ley lo permite, puede haber una asignación directa. Me regreso un poco al tema. Después de la licitación, que en este caso de obra pública es
hasta antes de la asociación público-privada era la figura más utilizada. Después de ella hay la parte de invitación a por lo menos 3. Esta es una invitación de manera cerrada que se da por ciertas características, como decíamos, es por cuestiones de caso fortuito fuerza mayor, por cuestiones de seguridad, por cuestiones donde la protección de patentes y marcas o el tema de las obras que se van a realizar no pueden abrirse a más o el conocimiento específico sobre la materia no es general. Entonces se plantea una invitación a por lo menos 3. Esta tiene las mismas vertientes que la licitación, que puede ser nacional e internacional, y tiene un proceso muy parecido. Se sube a Compranet el proceso, se presentan las solicitudes, se hace un análisis de la misma y se hace una adjudicación específica cuando se cumplen con los requisitos establecidos. Como decíamos, en el caso a diferencia de la licitación, cuando una invitación a por lo menos 3 no tuviera participantes que pudieran cumplir con ello, o el primero que está es descalificado, puede darse la asignación del segundo lugar, que a veces también se da en la licitación, o la asignación directa específica, si es que así lo establece la autoridad. La asignación directa es el tercer modelo específico que se tiene contemplado en la ley. Aquí tiene que ser muy puntuales y los casos tienen que ser sobre todo justificados por la autoridad. Si hay un tema de presupuesto, es decir, cuando las obras son muy grandes y para efectos de claridad y transparencia no puede o no se permite el tema de asignación directa, sino tienen que entrar en los procesos públicos, pero también se bajo las mismas bases de equidad, aunque sea asignación directa, debe de justificarse la decisión de la autoridad y tiene que establecerse el por qué se hace la asignación y por qué el proyecto se hace mediante asignación directa y no mediante licitación. El tema de las licitaciones dan como origen, o el tema de una asignación de un proyecto de obra pública da como origen, un poquito es el tema de Compranet nada más para retomarlo. El tema de Compranet es la herramienta que se utiliza hoy día para el tema de obra pública. Ahí vienen los procesos de cómo se establecen, la publicación en Diario Oficial de los proyectos, el tema de los contenidos que tiene que tener las publicaciones que se hagan y los procesos que hacen para poner a disposición de las personas interesadas por parte del convocante de todos y cada uno de los derechos y obligaciones que se establecen en esa obra y cómo es que se asigna. Después de que se da la asignación específica, o después de que hay un ganador en la licitación o en el proceso específico, ahí se debe proceder a la firma de un contrato. Ahorita veremos, ahorita nos vamos, pero primero empezamos. Se tiene que firmar un contrato específico de obra pública, pero antes debe de haber un tema de garantías, ¿no? Todo contrato de obra pública tiene básicamente tres modelos de garantías, que es el tema de anticipos, es decir, cuando hay anticipos específicos para la utilización o para la elaboración de ciertos procesos, se debe de dar una garantía, una fianza básicamente, que pueda cubrir los montos que se entregan en anticipos hasta su debida utilización. Hay una fianza de cumplimiento, esa fianza de cumplimiento permanece durante toda la vida del contrato y lo que establece es que las obligaciones básicas contenidas en el mismo se cumplan de manera en tiempo y forma, de acuerdo a lo establecido, y el tema de vicios ocultos, ¿no?, que se da a la finalización de la obra o entrega del producto, que es por un porcentaje específico y que se da para cubrir en el tiempo. Generalmente son 12 meses, algunas depende de la estructura, puede ir hasta 24 o 36, y se establece un porcentaje que lo que hace es cubrir el tema de vicios ocultos que pudieran surgir de la obra pública. Aquí hay un tema. La obra pública está determinada, pero también hay licitaciones que tienen servicios asociados a obra pública. Esos servicios pueden darse también sobre las mismas bases de licitación, de invitación a 3, o en asignación directa cuando van ligadas a una obra específica y no pasan de ciertos porcentajes. El tema del contrato es muy importante, el tema de las garantías, nada más para terminar. Generalmente se tienen que entregar la mayoría de las fianzas, sobre todo el tema de anticipos y el tema de fianza de cumplimiento, 15 días después del fallo o por lo menos antes de la firma del contrato. Estos plazos pueden variar y los porcentajes también. La mayoría de las fianzas, el monto de la fianza por anticipos cubre el total de los anticipos y el porcentaje
porcentaje que se cubre de la obra en el caso de cumplimiento es el 10% generalmente, y lo de daños y perjuicios algunas son del 2 y llegan hasta el 10, ¿no? Depende del tipo de obra y depende del tiempo y durabilidad que deba tener la obra. Eso es variable, pero hay porcentajes específicos. Es muy importante determinar que el incumplimiento, el hecho de que se haya asignado una obra no quiere decir que un incumplimiento posterior no pueda dar un proceso para que se quite esa obra y se adjudique a alguien más. Es decir, no solo el fallo positivo es importante, sino terminar de firmar el contrato y entregar las garantías es pieza clave por parte de los contratantes para efecto de darle forma a la relación jurídica específica. Aquí no, les prometo que esta es la única parte donde hablo de términos muy técnicos jurídicos, simplemente para explicar lo que es un contrato de obra pública. Es un contrato administrativo, es decir, es una entidad específica la que convoca, regulado por derecho público. Es un contrato sinalagmático, esto no se asusten, simplemente quiere decir que tiene y genera obligaciones desde el primer momento para ambas partes. Es un contrato de tracto sucesivo, es decir, que se inicia desde una fecha específica hasta que terminan las obligaciones de manera general. Es oneroso, es formal, y es conmutativo y principal, es decir, hay un tema de obra pública que se basa en una figura de derecho que es la oferta. ¿Qué es la obra pública? Para poder resumir, es una oferta donde el gobierno tiene donde las autoridades federales o locales tienen una necesidad, la convocan, la publican y hay alguien interesado que llena los requisitos y se le adjudica, ¿no? Eso es para entender. ¿Y eso cómo se formaliza? En un contrato de obra pública. Ese contrato de obra pública debe de tener todos los detalles que estaban vertidos en la convocatoria, ¿no? Eso es un tema muy importante porque todos los alcances, las obligaciones y los derechos que ese contrato de obra pública genera no deben de excederse de las obligaciones que en un principio estaban en la convocatoria o en el tema de la asignación. Un poco nada más en el tema de los pagos o la forma de tarificar las obras públicas o los proyectos son a precio alzado o por precios unitarios o mixtos. Aquí dependiendo mucho, variará el tipo de proyecto, el tipo de proceso y los materiales para poder establecer qué tipo de tarificador se pondrá. Pasándonos rápidamente al slide siguiente, sí se pueden modificar, o sea, muchas de las preguntas es, oye, cuando firmamos un contrato, ¿hay modificaciones? Sí, esas modificaciones tienen que estar de acuerdo a ley y siempre tienen que estar establecidas de manera clara. Generalmente no puede modificarse ni el plazo, ni el objetivo, ni el objeto clave de la obra, pero sí puede haber ajustes específicos a los montos que pudieran derivarse de lo mismo o algunos ajustes a los trabajos que se asignaron. Ahí las dependencias y sobre todo es muy importante, la Secretaría de la Función Pública es la que regula de alguna manera los cambios, los requisitos y los actos que generan las modificaciones a estos contratos de obra pública y siempre estarán, como decimos, sustentados, justificados de manera clara y de acuerdo al marco normativo existente. Un poco muy rápido es ¿qué procesos o qué elementos de defensa se tienen bajo la ley mexicana para efectos de actuaciones que afecten a contratantes o a solicitantes en una obra pública o en un proceso de licitación o asignación? Básicamente la primera es el tema del recurso de inconformidad. Hay varios procesos y hay varios elementos que pueden ser recurridos. Muy rápido se puede ir en contra de la convocatoria, se puede ir en contra del fallo, se puede ir en contra de los términos del contrato o pedir la cancelación de la obra. Es muy importante, no cualquiera puede solicitar esto, sino que tienes que ser parte del proceso, es decir, para ir en contra de una convocatoria por determinarla fuera de conceptos de equidad o fuera de criterios específicos de norma, se debió de haber participado o intentar ser solicitante para poder requerir de manera posterior o implementar ese recurso. De la
misma manera es, para poder ir en contra de un contrato de obra o por los términos contenidos en ello, se tuvo que haber sido ganador o tener el fallo positivo para ir en contra de eso, y de la misma manera, para pedir la cancelación de un proceso, tienes que ser parte de ello y haberte suscrito a esos procesos para poder tener el derecho. Generalmente la mayoría de estos recursos tienes 6 días a partir del acto que te afecta para poder implementarlos, y hay todo un proceso que en su momento, si lo quieren, lo platicaremos más a detalle, pero creo que es simplemente llevarnos los procesos, los elementos y los actos de defensa que en dado momento pudieran generarse en este tipo de actos. Volviendo un poco al espíritu y de lo que platicaban tanto Jimena como Federico, la idea del gobierno simplemente es el tema de la colaboración, o el objetivo principal es la colaboración, el crecimiento en proyectos de beneficio social. Por tanto, se han incorporado y se establecen en los contratos, independientemente de los recursos legales que se tengan, procesos para poder conciliar posturas derivadas de un contrato de obra. Hay un proceso específico de conciliación. Debe de haber una solicitud, la función pública lo revisa, se deben de verificar los hechos y las manifestaciones, y básicamente lo que tiene como objeto esto es poder regular de manera correcta el contrato, poder resolver controversias de manera pronta y expedita sin necesidad de llegar a tribunales, y sobre todo beneficiar y proteger a las partes de los contratos. El arbitraje cada vez más es parte de la cultura mexicana. Antes solíamos resolver muchas cosas en tribunales, hoy día los procesos de arbitraje son cada vez más comunes, más frecuentes y sobre todo necesarios. El contrato de obra pública no es la excepción, se puede establecer un proceso de arbitraje. Hay temas que no son objeto de arbitraje, como es la cancelación de un contrato o el incumplimiento del mismo, pero hay otros términos que sí pueden resolverse mediante esta vía. Esto es muy importante porque lo que buscamos es certeza, lo que se busca es certeza y protección jurídica de los derechos, no solo del Estado, sino del contratante que llega y participa de manera conjunta con el Estado para la elaboración de un proyecto. Los costos, como todo proceso de arbitraje, se determinan de manera conjunta, generalmente en el contrato, si es que se acepta el tema del arbitraje, o si no, son parte de la resolución del proceso mismo de arbitraje, si es que no se pudieran concertar o establecer de manera primaria en el contrato específico. Sin entrar a detalle, otros derechos que tendrían dado caso los contratantes desde el punto de vista jurídico para poder recurrir a algún tipo de resolución derivada del contrato o de un proceso específico, es el recurso de revisión y el juicio de nulidad, tomando en cuenta que son actos de autoridad. Entonces hay procesos específicos, como es el recurso de revisión y el juicio de nulidad. Uno se tramita directamente ante la autoridad jerárquica superior del órgano que asigna, y en el caso de nulidad es el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa el que resuelve el proceso es un proceso específico determinado por la ley, donde la idea es regular y controlar los actos derivados de autoridades específicas. Aquí nada más lo puse, es un comentario. Los cargos adicionales pueden ser establecidos o derivarse de un contrato de obra pública. Generalmente estos cargos adicionales no son más que erogaciones derivadas de derechos o impuestos que se generen de estos contratos de obra. Y no son, esto es muy importante porque no son cargos adicionales que puedan determinarse arbitrariamente por alguna de las partes, sino son simplemente cargos adicionales que pudieran estar o pudieran generar simplemente por el proceso de ejecución de la obra, y básicamente son impuestos, ¿no? o derechos agregados al mismo. Aquí me detengo un poco. Este es el marco general del tema de las licitaciones, este es el marco general de los procesos que se deben de seguir. Son marcos regulados y establecidos, muy parecidos, y lo que ha tratado de hacer el gobierno mexicano es hacer que estos procesos se parezcan cada vez más a procesos internacionales. Pero la parte importante y nueva es nuestra ley de asociaciones público-privadas, que está desde el 16 de enero del 2012. Aquí, ¿cuál es el principal objetivo? Permite la participación de entidades y dependencias gubernamentales con empresas del sector privado.
El artículo segundo, que me parece relevante, establece el requisito de llevar a cabo una relación a largo plazo entre instancias del sector público y privado para prestación de servicios del sector público al usuario final, y en las que se utilice infraestructura total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión del país. Esto simplemente es ratificar lo que comentaban Jimena y Federico. La asociación público-privada hoy día es el vehículo principal de muchos de los proyectos de infraestructura que se dan y se darán en el país. Temas carreteros, temas de infraestructura, temas de telecomunicaciones. La reforma de telecomunicaciones, de hecho, establece ya entre sus puntos torales de la misma la asociación público-privada para temas de acceso y Internet para todos. Y así como esto, el objetivo principal es detonar el crecimiento a partir de asociaciones que de manera puntual me parece importante resaltar que deben de ser a largo plazo y que tienen que traer un beneficio social, es decir, tienen que estar justificadas de manera específica, tienen un proceso muy parecido al tema de las licitaciones, es decir, son la mayoría de las asociaciones público-privadas son solicitadas por el gobierno, por las entidades específicas. Eso no quiere decir que hay proyectos que pueden proponerse, hay un proceso para determinarse y hay un proceso para otorgarse, pero la revisión del proceso, la revisión de los participantes, el otorgamiento, en este caso del fallo positivo a favor de un particular, es muy parecido al proceso de fallo que se da en las licitaciones públicas y en las adjudicaciones directas. El otro punto que es importante al final de ese slide es: en las bases de licitación se deben de establecer las condiciones y términos que aseguren los máximos anuales de inversión, la descripción de cada una de las etapas del proyecto, las reglas de supervisión, la viabilidad jurídica del proyecto, la rentabilidad social del proyecto, el estimado de la inversión de cada etapa del proyecto y las aportaciones a realizarse. Es decir, es un tema detallado, es un tema que por su interés y sobre todo por su impacto social debe de estar muy bien determinado. Son proyectos donde se debe de justificar, como hemos dicho, es el beneficio social. Se debe determinar la participación de cada una, tanto del contratante como de los interesados, y sobre todo el impacto y las obligaciones a largo y mediano plazo. Esos son los términos generales. Es un marco específico que la intención es ponérselos, explicárselos de manera muy rápida, pero sí tratando de que entiendan. Lo vimos, una parte que me regreso, que ya lo habíamos visto en la plática anterior, pero es una de las formas de participación en este tipo de proyectos, es el consorcio o participación conjunta, que permite a dos o más empresas unirse en un proyecto a efecto de poder cumplir con los requerimientos de la autoridad. Este consorcio debe de estar establecido, primero permitido en las bases o en la ley, para que la autoridad pueda determinar su fallo positivo, y después debe haber un convenio o un acuerdo establecido entre las partes que forman el consorcio, para efecto de determinar quién es el responsable o el responsable ante la autoridad de las comunicaciones generadas entre el consorcio y en este caso la autoridad contratante, de quién es cada una de las obligaciones y quién es el encargado de poder dirimir o resolver cualquier controversia específica de ese consorcio. Pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Jorge. Yo tengo un par de preguntas a los miembros de la mesa. Hay un tema que evidentemente nos interesa mucho a las ingenierías, que es la cuestión de las denominadas propuestas no solicitadas, que habéis mencionado tanto Jorge como Federico. La ley que has mencionado, la nueva ley de alianzas público-privadas en México, establece que las administraciones públicas podrán publicar decretos determinando en qué zonas geográficas y qué tipo de proyectos quieren desarrollar. Pero a mí no me queda claro aquellas administraciones que decidan no publicar ese decreto, que no tengan definidas esas necesidades. Si una empresa privada les plantea un proyecto, ¿hasta qué punto están obligadas a estudiar ese proyecto y dar una respuesta o no? Porque evidentemente el realizar un proyecto de factibilidad técnica y económica de cualquier infraestructura, eso supone una inversión para el sector privado. No sé si me podéis contestar la pregunta. Pues no sé si sea más bien para Jorge, ¿verdad? Pero es un tema que tiene que ver mucho
con la estructura misma de la ley, ¿no? Exactamente. Yo creo que el tema de las propuestas no solicitadas es un tema nuevo para México, la verdad. Solamente, bueno, al menos en el caso, por ejemplo, de las carreteras, ha habido un solo proyecto que se ha licitado o se ha invitado, porque todavía, digamos, el proceso es, primero hay una invitación por parte de la entidad al proyecto o a presentar propuestas no solicitadas, ¿no? Que fue el proyecto de Tuxpan-Tampico, una carretera que básicamente completa un corredor hacia uno de los puertos más importantes de México y de ahí hacia Monterrey y Nuevo Laredo. Y bueno, pues a final de cuentas, el tema de las propuestas no solicitadas tiene que ver mucho que el que tú planteas de alguna manera podría ser un proceso mucho más puro de Claro. propuesta no solicitada. O sea, Claro. a la entidad de gobierno no se le ha ocurrido llevar a cabo un proyecto. Hay una entidad, una firma de ingeniería, una empresa que identificó una necesidad muy concreta de construir un tramo carretero, un puente, lo que sea, y se lo lleva al gobierno. Sin haber alguna invitación Exacto. de por medio, ¿no? Exacto. Simplemente yo lo presento, y bueno, pues estará obligada o no obligada, digamos, el gobierno en este caso a revisar la propuesta que me presentó Una empresa de ingeniería. una empresa de ingeniería. Yo creo que, bueno, pues obligada a revisarla y a dar una respuesta, sí, por supuesto, ¿no? Pero normalmente, y no tenemos mucha experiencia en ese tema, lamentablemente, pues esto está surgiendo a raíz de la primera experiencia que estamos teniendo, a raíz de un proceso de invitación, ¿no? Vale. Creo que pudiéramos estar viendo más bien proyectos donde el gobierno mexicano tiene la necesidad de unir el punto A con el punto B y no tiene proyectos ejecutivos, no tiene estudios de tráfico, no tiene una serie, no tiene, digamos, pues un proyecto como tal para efectos de lanzar de ya una licitación pública para efectos de llevarlo a cabo, ¿no? En ese caso, lo que ha hecho es lanzar estas invitaciones para decir, bueno, pues díganme si me proponen una carretera en función del tráfico que pueda haber, bajo ciertas especificaciones A2, A4, en función de la demanda, etcétera, 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 ¿no? Y en función de eso, bueno, pues el siguiente paso es llevar a cabo la licitación pública, con lo que mencionábamos en la presentación, de un handicap del 10%, la posibilidad de reembolsar costos, etcétera, ¿no? Lo que ustedes ya conocen, ¿no? Concluyendo, yo creo que si alguna entidad se acercara sin haber una invitación previa, creo que la entidad de gobierno debería estar obligada a revisar la propuesta y a dar una respuesta, ¿no? Sin embargo, creo que quizá la mecánica que vamos a estar viendo pues más recurrente va a ser algo como lo que vimos recientemente, donde exista pues un proceso de invitación más ligado a esto que se mencionaba, ¿no? Decir, bueno, pues me interesa resolver problemáticas en cierto tipo de regiones, de tal manera que estoy abierto a recibir propuestas no solicitadas en estos digamos, regiones y tipos de proyectos, ¿no? Bueno, así lo veo. Creo que no es muy clara del todo mi respuesta, pero de alguna forma mi impresión es que vamos a estar viviendo tal vez más bien procesos de invitación por parte del gobierno federal, eventualmente de las entidades de los estados, para presentar proyectos que resuelvan temas particulares que a los gobiernos les interesa resolver, ¿no? Otro punto que me ha inquietado, y es la última pregunta que hago,
uno de los límites que pone esta ley a la inversión público-privada son las áreas que la Constitución mexicana identifica como estratégicas. Y en esas áreas está pues, temas como distribución, transporte, generación de energía nuclear, venta de energía eléctrica, etcétera, etcétera. ¿Cómo se interpretan estas áreas estratégicas? Porque, por ejemplo, en transporte es un concepto muy genérico, podemos estar hablando de carreteras. ¿Cuál es la experiencia hasta ahora? Antes de entrar a eso y complementando un poco lo que decía Federico, tu pregunta anterior es, yo creo que una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que pasa en realidad, ¿no? En el caso concreto de que decías si se puede o no se puede, yo creo que cualquiera basado en los principios de la ley de acciones público-privadas pudiera presentar un proyecto. Y cuando hay un beneficio social que pudiera ser sustentado, que fuera a largo plazo y que pudiera ser algo que le quite una carga al Estado, pudiera ser algo que pudiera presentar el particular. De eso a que pudiera, como bien decía Federico, se tiene que revisar en tiempo y forma, se tiene que dar una respuesta, pero la realidad que hay un tema de presupuesto real y de prioridades estatales o federales que creo que que a priori debe de tomarse en cuenta antes de la propuesta realizada por la empresa. Es decir, si eso puede converger, que ahí también es un tema de negociación y beneficios a mediano y largo plazo para la población, creo que sí se pudiera dar, pero también coincido completamente con lo que dice Federico, que ahí más allá del espíritu y sobre todo que tiene que estar basado en un espíritu de crecimiento, desarrollo y beneficio social, más allá de eso sí tienen que revisarse las posibilidades en ese momento de esa autoridad, las prioridades que tiene y si es viable que ese proyecto sea ejecutado, ¿no? Eso me gustaría nada más complementar esa parte respecto a eso. Y de lo otro es, desgraciadamente, muchas cosas de la ley, aunque parecieran que pueden ser muy claras, están sujetas a interpretación, ¿no? Entonces, y aquí el tema es, el transporte, pues puede ser desde el camión, el taxi, hasta el transporte de materiales nucleares, ¿no? Y aquí el tema es, se interpreta mucho bajo los ojos de seguridad nacional o bajo los ojos de protección de ciertos derechos inherentes al Estado, ¿no? Entonces, yo creo que como todas las leyes tienen sus entradas, pero también sus salidas propias. Hay artículos que sirven simplemente para proteger algunos derechos que en su momento no están cubiertos de manera específica, pero pudieran surgir en proyectos concretos, ¿no? Entonces, si me preguntas, yo creo que habrá que ir caso por caso y sobre todo proyecto por proyecto, porque es a veces aventurado, porque cuando también tienes que ver los alcances del proyecto mismo. Entonces, si bien es cierto que hay límites, creo que son más las ventajas de la ley. A mí me parece un vehículo primordial para el crecimiento de nuestro país. Creo que es algo que debió de haberse implementado desde antes, pero creo que hoy día que puede ser realmente una herramienta muy, muy interesante para el crecimiento de áreas y sobre todo para el beneficio social, que yo creo que es el punto toral de esta ley y que no debemos de dejar a un lado. Claro. Ahora, yo creo que en el tema de, bueno, ¿cuáles son las áreas estratégicas, ¿no? ¿Cómo lo puedo determinar? Creo que hay dos documentos y en particular uno que nos puede ubicar como empresas, digamos, como ustedes, ¿no? Empresas de ingeniería, constructoras, en fin. ¿En qué áreas, bueno, pues puedo esperar que el gobierno mexicano atienda una propuesta no solicitada? Bueno, pues de alguna manera, si revisamos el programa de de inversiones en infraestructura de comunicaciones y transportes, que es el que se dio a conocer, yo mencionaba, bueno, pues ahí hay un tema estratégico. O sea, ahí se plantea por parte del gobierno mexicano qué queremos hacer en materia de autopistas, qué queremos hacer en materia de carreteras, qué queremos hacer en materia de trenes, en fin, sabemos que ahí pues hay una directriz de hacia dónde se quiere orientar el gobierno en esas áreas de infraestructura que considera estratégicas, ¿verdad? Siento yo que, y como mencionaba Jorge, bueno, pues a final de cuentas en todos estos ejercicios de planeación, pues hay que hacer un adecuado manejo de los recursos escasos, ¿no? Y si pues hay, digamos, por mencionar a lo mejor un mal ejemplo, la idea de hacer un teleférico en Chiapas para unir, no sé, algún punto de San Cristóbal con no sé qué, bueno, probablemente a lo mejor el gobierno de Chiapas o el gobierno federal recibirán
la propuesta la revisarán y si hace sentido podrán aceptarla, pero bueno, sería claro que no es algo que pues esté planteado, al menos dentro de lo que es este programa de inversiones en infraestructura, en principio atendible, salvo que sea, yo creo que algo que pues el gobierno no hubiera claramente identificado como una necesidad muy concreta, ¿no? Pero pues en el programa de inversiones en infraestructura, pues hay regiones que están identificadas por el gobierno con el tipo de proyectos que piensa desarrollar, ¿no? Y creo que esa puede ser una directriz, que en alguna medida puede darles una idea de dónde el gobierno pues está más anuente a recibir cierto tipo de propuestas, ¿no? Pues muchas gracias. Perdón, nada más un punto es, las propias reformas constitucionales que se están dando en ciertas materias ya están estableciendo de manera directa las participaciones específicas de las APPs, ¿no? Entonces, y ahí estamos en proceso de leyes secundarias, de tener leyes secundarias en todas estas reformas que ampliarán y determinarán de manera más concreta los procesos y las formas, ¿no? Para efecto de quitar ese tipo de preocupaciones que son muy válidas además, ¿no? Pues muchas gracias. Y bueno, sí, nada más Luis. para complementar el tema de que esto también podría estar enmarcado en la Ley General de Inversión Extranjera, en donde se determinan cuáles son las áreas que están limitadas para el Estado, ¿no? Entonces, esto ligándolo con el plan de inversiones en infraestructura, pues yo creo que determina muy bien cuáles son los límites en los cuales se puede hacer este tipo de propuestas, ¿no? Muchas gracias, Luis. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? Por aquí, por favor. Sí, soy Carmen Aragonese, de PJT del Grupo Traxa. Me gustaría saber si hay algún acuerdo bilateral entre México y España para que las empresas públicas españolas puedan conseguir alguna adjudicación directa. El tema es, si hay acuerdos México-España, hay temas... Hay temas de movimiento de capitales y todo, pero concreto en ese aspecto no hay nada. De hecho, las adjudicaciones directas, ni siquiera en el tema nacional, o sea, el tema nacional tienen que ser muy puntuales los casos específicos donde hay adjudicación directa. Básicamente sí tiene que ver mucho en los montos. Hay reglas de hecho específicas o memorándums en entidades de gobierno. La mayoría no pasa de los 180,000 pesos más o menos, de 150,000 pesos más o menos, pero no hay, en caso concreto, en ese punto que me pregunta, no hay un acuerdo. Hola, mi nombre es Mónica Martín y soy de la empresa Usitec, Técnica y Control. Somos una empresa de instalaciones ferroviarias con filial allí en México. Entonces, mi pregunta es, comentabas tú que en las licitaciones nacionales existe la posibilidad, a través de una serie de modelos, de que las empresas internacionales también puedan participar. Si pudieras explicar un poquito más esa parte, entiendo que a lo mejor es a través de una subcontratación o qué otros modelos serían. Exacto, hay varias formas. Aquí el tema es, al establecer las nacionales, lo que se limita básicamente son las personas físicas o morales, que en la mayoría son morales, que participan en la misma, tienen que estar constituidas bajo las leyes mexicanas. Eso no quiere decir, como bien mencionas tú, que hay varias formas. Una forma es, como decíamos, hay temas de experiencia técnica concreta que deben de cumplirse por parte de las empresas. Hay empresas que por el ramo que tienen, tampoco tienen ese grado de expertise, pero que sí pueden tenerlo a veces puede ser un joint venture, puede ser como decía Federico, una sociedad exprofeso creada en México, pero de alguna manera controlada por una empresa extranjera que tiene esa expertise en ese caso concreto, o puede haber acuerdos que el modelo que tú dices también existe y es muy dado, que es el tema de la subcontratación. Aquí en el tema de la subcontratación es muy importante y es algo que también traemos en la presentación, es cada una de las licitaciones o procesos de adjudicación establece
qué de esos servicios pueden subcontratarse y cuáles no. Es decir, ninguna persona puede ceder los derechos obtenidos, llámese persona jurídica o persona física, puede ceder los derechos de una licitación obtenida, pero sí puede subcontratar ciertos elementos y ciertas bases de ese proceso cuando así les es permitido, y siempre y cuando el responsable directo siga siendo la persona adjudicada. Entonces, la persona jurídica o física adjudicada, pero sí, efectivamente tendrá que verse el caso concreto. Hay muchas empresas, y esto no es secreto, empresas internacionales, sobre todo en el tema de energías y en el tema de telecomunicaciones, que han estado llegando, y en tema de ingeniería, que crean sus propias sociedades en México, que esa sociedad en México detenta no solo capital extranjero, sino también el know-how y el expertise de la sociedad extranjera, se convalida con contratos existentes entre esta sociedad mexicana y la sociedad extranjera, siempre estableciendo que la obligación primaria es de la sociedad mexicana y que la sociedad mexicana tiene que cumplir con los requisitos que marca la legislación existente, pero sí dotando de expertise y sobre todo permitiendo que la inversión extranjera opere de manera adecuada en México. Muy bien. ¿Más preguntas? Soy Francisco Palazón, de Tec Ingenieros. A propósito de este último punto, yo he encontrado cierta dificultad. O sea, hay veces que se permite, en contratos nacionales, en concursos nacionales, se permite la utilización por parte de las filiales de la experiencia de las matrices. Y hay otras veces que no se permite. Entonces hay una, digamos, dispersión de prácticas, ¿no? En ese sentido, quería un poco comentar, ¿no? Luego otra cosa, con relación a las iniciativas privadas. Hay países en los que las APPs a iniciativa privada es una práctica frecuente, ¿no? Entonces están reguladas la forma de admisión de la iniciativa privada y la forma de resolución, es decir, cuando se pasa al interés público, etcétera, etcétera. Entonces yo, en el caso de México, va a ser difícil porque la planificación administrativa es mucho más completa que en estos países, donde existe esa falta de gestión y se obliga a que la empresa privada que la sustituya, ¿no? Entonces no sé si en México hay algún escenario donde se pueda producir este tipo de cosas. Y por fin, no quiero extenderme demasiado, pero me gustaría hacer una pregunta que me he dejado antes, ¿no? En el caso de los programas de inversión en infraestructuras, en el caso interpretando los programas de inversión en infraestructuras, son programas verticales, ¿no? Puertos, carreteras, etc. Me gustaría saber si hay algún programa transversal de tecnología, por ejemplo, que es el caso que nos ocupa a nosotros, ¿no? Pues si hay un programa de dotación de tecnología en infraestructuras que pueda ser transversal y no, horizontal y no vertical. Gracias. Bueno, el caso de, digamos, el programa de inversiones en infraestructura efectivamente considera ciertos sectores donde pues, se espera vaya la inversión tanto pública como privada. Nosotros, para efectos de la preparación de los proyectos, que es donde se requiere, digamos, el desarrollo de la participación de las ingenierías, en la parte de pues, innovación, en la elaboración de los proyectos ejecutivos y demás, son elementos que están considerados, al menos en el caso, por ejemplo, del Fondo Nacional de Infraestructura, el componente relativo a los estudios de tráfico, técnicos, etcétera, para llevar a cabo los proyectos, existen como parte de los apoyos que otorga el fideicomiso, la posibilidad de financiar, inclusive con recursos a fondo perdido, hasta en un 50% a las entidades que contraten ese tipo de estudios. Vamos, es lo que más claramente podría señalar de lo que está considerado para efectos de poder atender el tema pues, de los estudios asociados a este tipo de proyectos.
ahí nada más para complementar lo que preguntaba Francisco, el tema que comentabas de la experiencia, sí es algo que se tiene sobre todo que revisar en cada licitación y ver de qué manera se va implementando. Nos pasa mucho en licitaciones cuando piden equipos donde debe de haber un porcentaje mínimo de producto mexicano y que no lo hay, ¿no? Entonces, a veces la licitación sale en ciertos porcentajes que sabemos que por cuestiones técnicas o prácticas es imposible cumplir. Ahí lo importante es cómo se establece la propuesta y sobre todo también a veces se establece el servicio de mantenimiento con base mexicana y otros puntos que fortalecen el tema, sobre todo de no la afectación o competencia desleal al producto y sobre todo a la mano de obra mexicana. En el caso de la experiencia, lo que se hace a veces es que se hacen, y eso se revisa en cada caso y en cada concreto lo podemos ver, pero podemos hacer acuerdos de intercambio, de capacitación, de intercambio de know-how, proyectos entre la sociedad española y la mexicana para efecto de que haya una constante capacitación y participación en proyectos y sobre todo contratos que permitan establecer que esa capacidad específica sí es de la sociedad mexicana, aunque no sea de origen, ¿no? Que ese es un punto importante y que es muy bueno plantearlo desde el principio en el caso de las licitaciones, porque sí es uno de los puntos en los que más se fijan a la hora de determinar quién es la empresa que tiene más facultades para el servicio en específico. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues hay dos preguntas más. Como estamos en streaming, os voy a leer la pregunta que nos llega desde México. Es una persona que nos identificó y pregunta para Jorge, ¿dónde se encuentran establecidos los montos máximos y mínimos para determinar el tipo de procedimiento de contratación? Bueno, o sea, primero, sí hay parámetros básicos en la ley de obras que comentamos y además hay reglamentos específicos dependiendo de la materia y dependiendo de la autoridad que convoque, ¿no? Es un tema, o sea, que sí tiene parámetros generales, pero también hay parámetros específicos que se determinan dependiendo del tipo de licitación establecida. Gracias, Jorge. Y por último, bueno, no es una pregunta como tal, pero es Mari Carmen Calvo Varela, del Instituto Gallego de Promoción Económica. Pertenece al Departamento de Internacionalización y nos dice que desafortunadamente no ha podido estar aquí ni conectarse desde el principio, pero que lo está siguiendo con mucha atención y que le parece de gran interés, ya que su trabajo es ayudar a las empresas gallegas a salir al exterior. Y son muchas las que tienen en México como un país objetivo. A Mari Carmen le gustaría saber si va a poder acceder a las presentaciones. Ya desde Asigma y GDP le decimos que sí, porque los ponentes creo que no tienen ningún inconveniente. Sí. Y por último, saber también si la jornada del próximo lunes se va a poder seguir vía internet. En principio no está contemplado, aunque al paso que vamos de aforo vamos a tener que empezar a contemplarlo de aquí al lunes. Pues es todo, muchas gracias. Pues muchas gracias. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, dar las gracias a Jorge, a Federico muy especialmente por el largo viaje que ha realizado para estar con todos nosotros, a Luis, presente en esta mesa y presente en Madrid, en la oficina de ProMéxico, donde podéis acudir cualquiera a resolver cualquier tipo de duda o aclaración que necesitéis. Y por nuestra parte, pues por parte de Asigma nada más, que esperamos veros el lunes, los que queráis estar con nosotros. Y los que no, pues en las próximas semanas estamos ya programando varias actividades dirigidas a distintos mercados y os mandaremos la convocatoria en su justo momento, así que seguro que nos veremos pronto. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y espero que haya sido interesante para todos.